Acaba de salir al frente Benjamín Netanyahu a decir que una operación en Rafah va a dejar a Israel a semanas de una victoria total. Es decir, en resumen, que siguen pensando con mantener sus ataques directamente sobre la región de Rafah, a pesar de que ya no solamente la mayoría de países le está pidiendo que no lo haga, sino incluso se lo ha solicitado Estados Unidos. ¿Qué hay detrás de estas nuevas afirmaciones de Netanyahu? Vamos a comentarlo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha afirmado el domingo que una operación militar en Rafah, donde 1,5 millones de palestinos se refugian en tiendas de campaña e incluso en algunos lugares improvisados, pondría a Israel a semanas de una victoria total sobre Hamás. Así como lo están escuchando, las negociaciones para un cese al fuego se reanudaron en Doha, según han reportado el domingo medios afiliados al Estado egipcio. Pero Netanyahu ha dicho que esto no va a evitar una ofensiva en Rafah. Lo que ha comentado, incluso para una cadena estadounidense para la CBS, es que si no tienen un acuerdo del cese al fuego, se demorará un poco, pero bueno, seguramente va a ocurrir. Él ha añadido además que si no se tiene un acuerdo, lo harán de todos modos. Tiene que hacerse porque la victoria total es el objetivo y, para este sentido, esto está a su alcance, no a una distancia de meses, sino de semanas, una vez que comiencen la operación. Una delegación de Israel estuvo en París el viernes para discutir un acuerdo sobre algún tipo de intención de cese al fuego y la liberación de los secuestrados retenidos por Hamás en Gaza, a cambio de prisioneros palestinos en poder de Israel. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha dicho este domingo a la propia CNN que los diálogos en París llegaron a un entendimiento sobre un posible acuerdo. De hecho, los representantes tanto de Israel, Estados Unidos, Egipto y Qatar se reunieron en París y llegaron a lo que sería una suerte de entendimiento entre los cuatro sobre cuáles deberían ser los contornos básicos de un acuerdo sobre rehenes para un cese al fuego temporal, o al menos esto es lo que ha dicho el propio Sullivan. Las conversaciones se van a reanudar en Doha, incluyendo a representantes de Hamás. Lo que ha comentado Netanyahu en este escenario es que están trabajando en eso y que es lo que quieren, pero quieren liberar a los rehenes que quedan y por eso se están haciendo estas reuniones. Él mismo ha dicho que, oye, no puede decir si lo van a lograr, pero si Hamás baja sus pedidos delirantes y los aterriza, tendremos el progreso que todos queremos. Sí, esto es lo que está diciendo Benjamín Netanyahu y que preocupa sobre toda la comunidad internacional, porque claro, en este complicado escenario, lo que podría terminar en un contexto más preocupante es que sencillamente Netanyahu sigue ejecutando sus propios ataques, muy a pesar incluso de lo que está diciendo la propia administración estadounidense. De hecho, hace ya algunos días hemos comentado en anteriores videos que la propia Casa Blanca ha tenido que reconocer que la zona de influencia de Estados Unidos con respecto al menos a Israel ya no existe. Ellos mismos no saben ni siquiera cuáles son las líneas rojas de Benjamín Netanyahu, es decir, no saben exactamente cuál es el punto de quiebre de Israel en este complicado escenario. En resumen, Estados Unidos ni siquiera sabe lo que quiere realmente el propio Israel. Un escenario bastante complicado que para algunos expertos demuestra, primero, el fiasco en la política exterior de Estados Unidos y segundo, que Netanyahu va a continuar sus ataques a pesar de que incluso sus más grandes aliados le están diciendo que no. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha afirmado el día de hoy que, oye, Ucrania podría recobrar la iniciativa y volver a avanzar en el frente si recibiera pequeñas cantidades de material adicional de armamento, como por ejemplo el sistema avanzado de misiles antiaéreos estadounidense Patriot. Lo que ha dicho de manera literal Zelensky es que si hoy o en los próximos meses Ucrania recibiera 10 sistemas Patriot para los centros industriales clave de Ucrania y pudieran estar o usar estos sistemas más cerca de la línea del frente, los aviones rusos no se acercarían a ellos, retrocederían, romperíamos sus líneas de defensa y avanzaríamos. Al menos esto es lo que ha dicho Zelensky. El jefe del Estado ucraniano ha añadido que la situación en torno al frente
frente cambiaría pues radicalmente si Ucrania recibiera cantidades similares de estos y otros 2 o 3 tipos de armamentos occidentales. Básicamente, como quien hace la compra del supermercado, Zelensky ha anticipado unos meses de marzo y abril difíciles para Ucrania, tanto en el campo de batalla como en los frentes político y financiero. Y aquí el escenario llama más la atención. ¿Cuál sería en este caso el frente político difícil que podría enfrentar Ucrania? ¿O es que acaso no es que lo va a enfrentar Ucrania, sino más bien Zelensky? Lo que ha comentado el jefe del Estado ucraniano es que Rusia preparará acciones contraofensivas a principio del verano o finales de mayo si puede. Él de hecho lo que está comentando es que el ejército, sobre todo de la propia administración ucraniana, está cediendo terreno en el este ante el empuje de unas fuerzas rusas que aprovechan su superioridad numérica en soldados, pero también en munición. Y sí, lo que llama la atención es precisamente esta cantidad de diferencia de soldados, y es que Zelensky ha salido al frente a decir que unos 31,000 soldados ucranianos han perdido la vida desde la acción militar rusa en territorio ucraniano. Zelensky dijo que la cifra era muchísimo menor que las estimaciones dadas incluso por el gobierno ruso de Vladimir Putin. Obviamente ha salido al frente el Kremlin a decir que los números son todavía mayores, pero lo que llama la atención en este punto es que la gente, o sobre todo Rusia y Ucrania, o al menos la comunidad internacional, se esté peleando para ver si han muerto más o menos soldados ucranianos, cuando estamos hablando de números que ya de por sí son elevados. Zelensky ha dicho de nuevo que la cifra que están diciendo es la coherente. Lo que ha dicho de manera literal es que 31,000 militares ucranianos han perdido la vida en esta guerra, no 300,000 ni 150,000, ni lo que sea que Putin y su círculo de mentirosos han estado diciendo. Sin embargo, cada una de estas pérdidas es un gran sacrificio para nosotros, terminó declarando Volodymyr Zelensky. Esta es la primera vez que Kiev confirma las cifras de bajas desde que Moscú lanzó el ataque. De hecho, lo que llama la atención es que estos números no necesariamente los ha dado Vladimir Putin. En agosto del 2023, The New York Times había reportado que las fuerzas ucranianas habían sufrido 70,000 y, en este caso, entre 100,000 y 120,000 heridos desde el inicio del conflicto, citando a funcionarios estadounidenses que hablaron directamente con los reporteros del Times. Claro, estamos hablando de un contexto que es completamente diferente al que ha dicho Zelensky y que no lo ha dicho el entorno de mentirosos de Vladimir Putin. Rusia ha proporcionado también, todo se ha dicho, pocas cifras oficiales de víctimas. Los datos más recientes del Ministerio de Defensa, publicados en enero del 2023, apuntaban a poco más de 6,000, aunque informes de autoridades estadounidenses y británicas establecen esa cifra muy por encima. Y sí, lo que llama la atención es que, por ejemplo, la agencia estadounidense dice que han sido 315,000 soldados rusos. De hecho, de ser exacta, esta cifra representa el 87% de los aproximadamente 360,000 soldados que Rusia tenía antes de la guerra, según dice el informe. Y es que en este escenario tan lamentable nos estamos dando cuenta que se están peleando para saber quién perdió más y quién perdió menos, cuando la realidad es que en una guerra realmente no son los que participan los que ganan. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.